Bueno, el experimento que realizaremos a continuación tiene por nombre la determinación de la carga específica del electrón. En este experimento usaremos este equipo que se llama el espectrómetro de masas. El objetivo es observar la desviación de los electrones dentro del campo magnético y determinar la carga específica del electrón. El montaje del equipo se debe hacer de la siguiente manera. Debemos conectar estos dos conductores de la salida de la fuente de 6,3 voltios a las salidas de 6,3 voltios de el tubo filiforme, que es esta parte. Entonces acá, luego debemos bajar todas las perillas hacia la izquierda hasta el tope. Debemos puentear el polo positivo, el polo positivo de la salida de 50 voltios con el negativo de la salida de 500 voltios y a la vez conectarlo al tubo filiforme al enchufe hembra en el cátodo del tubo filiforme. Luego el enchufe hembra positivo debemos conectarlo a la salida de 500 voltios del polo positivo. Y este enchufe llamado W debemos conectarlo a la salida del polo negativo de la salida de 50 voltios. Para medir el potencial debemos conectar el voltímetro en el rango de 300 voltios de voltaje directo a la salida de 500 voltios. Aquí vemos que se encuentra conectado. Luego el amperímetro en el rango de 3 amperios debemos conectarlo corriente directa en serie con las bobinas de Helmholtz. Entonces vemos que está conectado a la fuente que nos va a ofrecer la corriente en serie con las bobinas. Aquí está el dibujo de las bobinas, ahí está conectado. Ante todo, medidas de seguridad debemos tener en cuenta que el experimento se debe realizar en un lugar oscuro y las fuentes deben estar apagadas para realizar cualquier tipo de cambio en el montaje. Y durante el experimento no debemos jamás tocar el equipo. Las bobinas solo le podemos alimentar con hasta 3 voltios máximo, hasta 3 amperios máximo y mínimo 2 amperios. Entonces este será el montaje. Ya hemos ubicado la fuente de alimentación en 300 voltios y vamos a esperar unos minutos a que el filamento se caliente. Teniendo el caliente el filamento, observamos que se describe un rayo de electrones vertical. Ahora, para empezar a afinar el rayo, vamos a encender las bobinas de Helmholtz. Vamos a comenzar a afinar el rayo para describir una circunferencia girando las perillas de la fuente que nos suministra corriente, pero teniendo en cuenta que debemos tener un amperaje de 2 o más amperios, de 2 a 3 amperios. Vamos en 1.26. Afinamos el rayo de tal manera que al describir la circunferencia ella tenga 8 centímetros de diámetro. Luego de haber variado el voltaje de 10 en 10 hasta 200 y haber tomado la corriente que varía, vamos a proceder a medir el campo magnético, a calibrar el campo magnético. Con el calibrador vamos a medir el campo magnético y la sonda
variando la corriente desde 0, de 5 en 5 hasta 3 amperios. Una vez ubicada la sonda en posición axial a las bobinas y que la punta esté en el centro del campo, procedemos a poner en 0 el calibrador. Luego de tomar las medidas, al variar la corriente, procederemos a calcular la carga específica del electrón. Así culminamos el experimento para determinar la carga específica del electrón.